bienvenidos a una edición más de Libros para afrontar el fin del mundo. Ahora estamos de regreso con esta segunda temporada, más grandes que nunca. Sí. Y hay unos pequeños cambios. Ahora vamos a tener un video específico hablando del autor y vamos a hacer varios libros sobre ese mismo autor. En este caso, José Agustín. José Agustín, que es con el cual vamos a empezar. Y específicamente este libro que se llama Abolición de la Propiedad. Nos presentamos, a mí me dicen Viejito. Y yo soy Carmen. Y bueno, vamos a platicarles sobre el libro. El libro tiene 111 páginas y lo pueden encontrar en las librerías en unos 100, 115 pesos dependiendo de la edición. Este específicamente que nosotros tenemos, me la encontré saliendo del Metro Universidad, en los puestecitos que se ponen ahí. Fue un gran hallazgo de esos que luego tenemos fortuna de tener los que somos así curiosos en lo que vamos viendo en la calle. Y no sé, creo que me costó como 40 pesos, 60, algo así. La verdad es que estuvo bien barato. Y pues está bastante interesante el libro, ¿no? Yo ya tenía tiempo que lo había leído y bueno, decidimos arrancar ahorita platicando de José Agustín, específicamente con que en cuanto a su estructura y todo es bastante peculiar e incluso experimental, ¿no? Exacto. Y bueno, ahora como en este nuevo formato vamos a hablar ya nada más del libro y nos saltamos al autor, vamos a empezar con la dedicatoria que tiene el libro, que este libro está dedicado al papi de José Agustín. Que fue una figura muy importante para su vida. Le acercó mucho a la parte musical y siempre estuvo presente, le ayudó a publicar su primer libro. Entonces, dentro de algunos otros textos que le ha dedicado, está específicamente dedicado a su papi. Que está curioso, digo yo ahorita que estaba leyendo otras cosas, que casi todos los textos están dedicados a alguien, a diferencia de muchos autores que no lo hacen. Él sí, casi todos los textos se los dedica a alguien en específico, lo cual pues está bastante bonito porque te habla de la influencia que tuvieron en su vida o de la importancia que tenían, ¿no? Bueno, si quieren saber más obviamente sobre su papi, José Agustín, y un viaje que hicimos por ahí, pues vean el video en el que nos vamos a Vándaro a hablar sobre este autor. Sí. Y bueno, el libro, la estructura les comentaba que es bastante peculiar porque se presenta como una historia, una novela corta, pero tiene muchos tintes de guión. Uh-huh. Entonces, en la medida en la que uno lo empieza a leer, dice como, espérate, ¿qué estoy leyendo, no? Es un guión, es una novela, porque mezcla estos dos elementos. Te habla con un lenguaje cinematográfico, o sea, hay muchas cosas que te está explicando de qué es lo que está sucediendo en el ambiente o en el escenario. Sí, o sea, esto está ambientado dentro de un escenario. Uh-huh. Entonces los personajes son como actores, pero sí, a la vez son personajes. Uh-huh. Entonces tiene muchas cosas, como comentas, del lenguaje cinematográfico, que si hace fade out o un close up, sí, o te habla, por ejemplo, de cartones que van apareciendo, como que dan ciertas indicaciones a los actores. Uh-huh. o cámaras, no sé, está bastante raro para... Sí, no es algo como a lo que estemos acostumbrados. La verdad está muy padre eso, porque aparte el libro se publica en el 69 y José Agustín venía de la verdad es que seguía siendo un escritor muy joven, pero ya había tenido gran éxito con de perfil y La tumba. Entonces, de hecho, José Agustín, ya se enterarán si ven el otro capítulo, era muy aficionado al teatro. Y un momento de su vida en el que escribía obras diario, y entonces quería escribir esto como un guión. Sin embargo, los editores le dijeron como que pues no, y obviamente era un escritor que, como estaba teniendo mucho éxito, pues digamos lo empujaban a que siguiera haciendo como el material que funcionaba, ¿no? Sin embargo, él se arriesgó y dijo, bueno, no quieren que haga un guión, y de todas maneras hizo lo que quiso, porque pues está disfrazado, pero tiene toda la estructura de un guión, ¿no? Entonces, eso está muy interesante porque él agarró y nos muestra un poco el carácter que tenía José Agustín, de decir, bueno, ¿no quieres que haga un guión? No te preocupes, voy a hacer una novela, entrego un guión. ¿Qué es un guión? Entonces, eso está muy chido. Otra de las cosas que tiene como dignas de llamar la atención en cuanto a lo experimental y todo eso, es el uso de cursivas en ciertas palabras o
¿cómo se llama? O sílabas de las palabras. Sí, que sirven para acentuar lo que se está diciendo. Y también, obviamente, como es un guión, pues claro que está diciendo también la entonación que tienen que tener los personajes cuando van a decir un diálogo. Que entonces, pues obviamente como lector también te hace imaginarte todo con una proyección diferente. Sí, eso pues la verdad está bastante padre. En el aspecto del lenguaje, digo, un poco más adelante lo vamos a platicar más a fondo, pero digamos que en la historia hay como varios, pues como planos, ¿no? Está el escenario que tú comentabas que es donde tiene lugar como la historia. Luego hay un plano que digamos que nunca lo expresan de esa manera, pero es como si hubiera un público, porque hay unas proyecciones, hay un grupo hay musical, monólogos y cosas así que obviamente están presentadas hacia alguien, ¿no? Hacia alguien, ajá. Nunca te lo presentan como, pues se está presentando ante esta persona, o a lo mejor eres tú como lector. Sí, tú eres como el espectador. Pero hay un espectador ahí, y bueno, luego ahondaremos un poquito más adelante al respecto, pero digamos, eso es lo que te presenta en términos de lenguaje, y por eso decíamos de la parte escénica o cinematográfica que tiene el libro. El tema de las cursivas, también quería contar que hay un cuento que sale un año antes, se publica en Imaginando que sueño, me parece que se llama el libro. El cuento se llama ¿Cuál es la onda? Y ahí también emplea el uso de las cursivas. Y de hecho, en esta cuestión experimental, haz de cuenta que rompe la pared y te habla a ti como espectador, y dice, las cursivas indican énfasis, no es mero capricho, estúpidos. Entonces, ya desde ahí, ok, digamos, si ya lo leíste, pues ya como que sabes qué onda con lo de las cursivas. Si no, te lo vas imaginando poco a poco, porque en la medida en la que vas conociendo los personajes y la dinámica que tienen estos dos personajes de los cuales vamos a platicar, pues ya entiendes, ok, bueno, es que la cursiva representa esta situación, ¿no? Este énfasis. Y nos arrancamos con un pequeño resumen. Bueno, todo esto, como ya lo comentamos, está ambientado como en un escenario que, según la historia, es un sótano, al que llegan dos personajes. Una es Norma y el otro es Everio. Y ellos empiezan a tener como una conversación, pero todo esto está ambientado, como ya lo dijimos, por este lenguaje teatral y cinematográfico, en el que Norma ve las cámaras, Norma tiene esta relación con lo que está pasando como en el escenario, y hay por ahí una grabadora que Norma escucha en la que están grabadas las voces de ellos y que parece que es como una cuestión del pasado o del futuro, ¿no? Sí, casi siempre es el futuro, porque digamos que lo que ella, Norma llega al escenario o al sótano, ve la grabadora y al momento de reproducir empieza a escuchar unas voces, ¿no? Una es la de ella y dice, ok, luego empieza a escuchar la voz de este personaje que es Everio, el cual ni siquiera está en ese momento en el escenario, llega posteriormente y digamos que cada vez Norma le pone pausa cuando llega él y empieza a interactuar, pero cada que Everio sale del escenario porque va al baño, porque va a algo, ella vuelve a reproducir y empieza a escuchar cosas que aún no suceden en la conversación con ellas, ¿no? Muchas de ellas sí tienen lugar dentro de la conversación, muchas otras no tienen, no son exactamente iguales. Hay algunas cosas que se modifican, pero sin embargo como que siempre va un poco por ahí por donde va a ir la conversación que ellos aún no tienen, ¿no? Entonces es como si fuera una especie de viaje, sí, como una cosa de viajes en el tiempo, en la cual la grabadora pues ya sabe un poco lo que va a suceder, ¿no? Sí, en efecto. Bueno, los personajes, como ya lo comentamos, uno es Norma, el otro es Everio. ¿Cómo te llamas? Everio. Mira, si no fueras mujer, yo te hubiera partido el hocico. ¿Cómo te llamas? Norma. La paz es pasión, ¿ves? Y ahondando un poco más en Norma, ella pues tiene la particularidad de que en efecto sabe como que todo lo que está pasando. Ella es como la actriz principal, pero a la vez es un personaje. En una de las primeras escenas, como comenta aquí el viejito, pues empieza a escuchar la grabadora y todo, y después se avienta un monólogo, en el que ella dice como, yo no grabé esto, pero a la vez como que asume como que es un papel que tiene que vivir. Entonces tiene una relación bien rara con todo lo que está aparte sucediendo. ella es narradora, ella juega digamos muchos papeles ahí en torno a la historia.
y es la única, digo, son dos, tampoco era tan difícil, pero es quien tiene interacción con todos los planos, porque ella está consciente de esta situación del escenario, ella de repente sabe de que las luces le dan sí. o sea, es consciente de todo esto, interactúa con Eberio, entiende la cosa de la grabadora y de las proyecciones, o sea, como que de alguna manera es, pero para ella no, como que no le extraña, ¿no? Eso está raro. No, como que en un momento sí dice que está extraño, pero eso es bastante raro el personaje, porque sabe lo que está pasando, que es como un escenario, pero ella asume como si fuera la vida, ¿no? No sé, está muy raro, no sabe realmente como que cuál es la realidad, que de hecho por ahí hay un cartón que es lo que dice, pero asume ese papel, entonces tiene ese personaje como una actriz, como si ella estuviera efectuando la obra y al mismo tiempo como si le estuviera pasando la obra en la vida real, ¿no? Entonces, ella es, bueno, pues la que descubre la grabadora, que es realmente como que el hilo que va llevando toda la historia. En el caso de Eberio, pues digamos es un personaje, bueno, vamos a contar sobre los dos. Norma los dos son estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en el 69. Entonces, digamos que la obra está enmarcada tiene sus tintes políticos, sin entrar mucho como en cuestiones, yo creo que más bien no son cuestiones como coyunturales, porque no tocan nunca el tema del 68, etcétera, pero sí cuestiones ideológicas de que si el comunismo, que si el capitalismo, o sea, discusiones que estaban en ese momento, pues en la juventud todavía las hay, pero en ese momento creo que todavía eran mucho más palpables, porque bueno, pues eran otras épocas, ¿no? Entonces, estos dos personajes tienen posturas antagónicas. Uno es pues un burócrata y como más pues un diplomático. Ajá. Finalmente Eberio eso es lo que estudia. Y Norma es socióloga. Sí. Entonces sí están como un poco de los dos lados. Son personajes muy polarizados. El libro es un libro sumamente caótico y agresivo. Cada conversación que tienen parece que es una lucha de poderes constantemente. Sí, todo el tiempo pelean. Sí, o sea, sí. Una cosa muy violenta. Sí, lo lees y dices, ¿qué onda con Sí, te llegas a sentir un poco incómodo porque la verdad es que eso creo que lo transmite muy bien José Agustín. La cuestión de la agresividad, o sea, tú percibes esa agresividad y dices como, espérate tantito, ¿no? Pero ellos, sin embargo, como que lo están viviendo muy... O sea, ellos no se sacan de onda como nosotros, ellos lo están viviendo así como, pues sí, como una discusión acalorada, pero sí muy, muy agresiva, ¿no? Sí, en efecto. Pues estos personajes obviamente con estas distintas posiciones siempre están a la defensiva, y luego llega un momento muy bastante raro sí. En el que de pronto se gustan. Ajá. Pero además está muy interesante ese momento porque cambia totalmente el tono del libro por unas paginitas, ¿no? En muy el pocas. Que, sí, muy pocas, sí. Sí, el amor duró poco, pero lo cambia totalmente, que era un libro en el que era una constante agresión, diálogo por diálogo, y de pronto empiezan como a verse y dicen como a reírse así como todos. Ajá, de que ya de pronto se gustan, ¿no? Una cosa rarísima. Sí. Y bueno, comentábamos esto de la polarización del 68, que nuestra lectura de eso puede ser real. Es que finalmente Eberio tiene como este papel del establishment. Ajá. Y Norma, pues obviamente viéndolo dentro de lo del 68, pues es como... Sí, y Norma digamos que es la parte contracultural también, porque es la mujer que está estudiando y que, o sea, porque no acepta como las cuestiones que a lo mejor en su momento eran más marcadas, todavía en ese momento pues sí, como la distinción entre hombres y mujeres, ella como que todo el tiempo busca romper esa situación y decíamos que José Agustín finalmente fue un autor que se caracterizó por contar cosas que estaban pasando en ese momento con un lenguaje como muy coloquial, etcétera, y pues finalmente transmite esto que estaba sucediendo en las juventudes del momento, ¿no? Que a lo mejor para una generación anterior a ellos no lo hubieran visto de la misma manera en la cual lo estaba viviendo en ese entonces José Agustín y toda su generación contemporánea, ¿no? Sin embargo, transmite muy bien la polarización que hay en estos dos bloques, que digo, es como si hoy alguien escribiera un libro y hablara de chairos o de fifís, etcétera, ¿no? O sea, es digamos una situación que hoy vivimos,
y que en ese momento estaba presente y José Agustín la plasma. Y es muy inteligente, ¿no? La manera en la que lo hace, ¿no? Sí. Tal vez si no supieras todo el contexto, pues no te imaginarías qué es lo que está detrás de estos dos personajes. Está bastante padre eso. Bueno, hablando sobre la grabadora, ya comentamos que están los diálogos que pues algunas veces se reproducen tal cual así en la conversación que ya tienen Norma y Everio, y hay otras veces en los que empiezan a cambiar porque obviamente Norma sabe lo que dicen los diálogos. En ningún momento ella le dice a Everio como, oye, ¿qué onda? Hay una grabadora que está en nuestras voces, lo cual me parece súper raro. No, sí se lo dice, pero un poco más... hasta el mero final, ya porque escucha una cosa muy rara. Sí. Pero antes de eso nunca agarra, y aunque esté escuchando situaciones ahí un tanto extrañas, nunca le comenta a Everio como, oye, mira, esta grabadora y... sí, ¿no? Sí, es muy raro eso, ¿no? Hay ciertas conversaciones que no pasan para nada, pero sí te contextualizan sobre... Bueno, te dan como una mayor profundidad de los personajes, que después, pues sí tiene que ver, ¿no? Una es la de el hermano de Everio, que... tiene alguna discapacidad de... Pues sí. Que comentábamos que hay ciertos temas ahí que pudieran ser cancelables, ¿no? Sí, que si le dice que sí es retrasado mental, etcétera, pero bueno. Que si Everio es un golpeador de mujeres o así, ¿no? Sí, pero finalmente vamos a la parte de que está enmarcada en un contexto y realmente lo que hacía José Agustín era exponer como lo que se estaba viviendo en ese momento, ¿no? Entonces, que fue algo que lo hizo muy, muy famoso, ¿no? O sea, esta parte de el lenguaje, que si las groserías, los albures, etcétera. Y bueno, también si la gente desea retrasado mental, pues bueno, está puesto en el libro, tampoco se trata de... Sí, no hay que espantarnos. No hay que espantarnos, ¿no? Sí. Entonces, una es esa, otra es de un problema sexual que tiene Everio, tiene impotencia. Pero ahí, que también está padre eso, porque Everio tiene una cuestión dentro de su papel, como de tratar de disfrazar un poco la realidad, ¿no? De hecho, por ahí sale un cartón cuando le está contando a Norma esta situación de que tuvo con su exmujer. Que el cartón dice como, ¿qué tanto de real? Es lo que está diciendo, ¿no? Sí, como que hay ¿Cuál una es la duda. realidad? Creo que algo así dice. Hay una duda sobre lo que está contándole Everio, porque además ella ya había escuchado... La parte donde él... Pero lo escucha en la grabadora, entonces nunca tiene esa conversación realmente, ¿no? Representa la grabadora, ¿no? Para ti, ¿qué es? Para mí la grabadora representa como lo que ellos piensan en verdad. Las conversaciones que tienen ahí sí tienen como una connotación de pronto un poco más profunda, que cuando ya las llevan a cabo en el mundo real, por poner un ejemplo, la impotencia de Everio. En el mundo real está todo velado, ¿no? Como que están tratando de ocultar un poco lo que está pasando. Pero en la grabadora dicen las cosas tal cual son, ¿no? Sí. O sea, Everio, por ejemplo, cuenta que, pues sí, iba con otras viejas o que golpeaba a su mujer o cosas así, ¿no? Que en la realidad, pues no toca para nada. Para mí esa es la grabadora. ¿Y para ti? Sí, yo te preguntaba como... ¿Por qué creías que Norma tiene como esta facultad que el autor le otorga por ser la principal? Le dice como ten tú el control de poder ver lo que va a ocurrir, ¿no? Porque finalmente Norma tiene la posibilidad de cambiar las cosas en la medida en la que ella se da cuenta de que la conversación va a ir hacia tal lado. Ella en el transcurso del libro se da cuenta de que no es que así tenga que ser. Sin embargo, muchas veces, pues como que sí lleva todo para que ocurra tal cual está previsto en la voz de la grabadora, ¿no? Sí, cuando cambian las conversaciones es porque Norma lleva lo que escuchó en la grabadora ya hacia la realidad, ¿no? Pues no sé si tenga que ver también con casi con una cuestión histórica, ¿no? Hablando como dentro de este contexto político y de estas situaciones que se han presentado todo el tiempo y toda la historia de la humanidad, contra el sistema que hay en el momento, pues tal vez pudiera ser como eso, ¿no? Que el personaje ya sabe más o menos por dónde va a ir todo.
como en una cuestión histórica, y que pudiera tener como tal vez otras herramientas, pero pues de todas maneras seguimos por el mismo lugar y siempre se sigue pues repitiendo la historia. Está buena la interpretación. Ahí les dejamos a que ustedes también nos digan qué les parece esa situación, porque creen que Norma tiene este poder tan maravilloso. Y una de las otras cosas que platicabas tú era digamos al respecto de que Eberio representa el establishment, esta situación de ibas a contar el final. Sí, el final, para contextualizar, Norma escucha en la grabadora que Eberio la va a matar. Y entonces cuando Eberio regresa al escenario, que es después de toda esta etapa romántica que vivieron en 3 páginas, Norma le dice como, oye, es que hay una grabadora que he estado escuchando todo el tiempo y dice las cosas que vamos a decir, ¿no? Y entonces Severio pues le da el avión, obviamente es una locura, imagínate que te dicen eso, y pone la grabadora y pues obviamente pues no pasa nada, no escucha nada. Y entonces esto va llevando como a la situación que precisamente fue lo que escucharon en la grabadora. Pero como Norma ya le había advertido que la iba a ahorcar, entonces cuando Eberio le empieza a ahorcar le dice como, no, ya te había dicho, me estás matando y así, y pues la acaba soltando, ¿no? Después Eberio nuevamente sale y cuando regresa está como transformado. Y Norma le dice como que lo quieres hacer, ¿no? Me das mucho miedo porque su semblante. Su semblante es maligno. Y entonces hay por ahí una teoría circulando en las redes, en las mías, que una vez que acaba la historia, porque acaba obviamente cuando regresa Eberio y hay como una confrontación, una confrontación, digamos, física, así como un careo tipo box, o sea, se quedan viendo y va pasando esta misma escena en todos los planos que hay, en las proyecciones, sale una lona donde sale la imagen de ellos, todo, y ahí termina la historia. Yo lo que digo es que Eberio acaba matando a Norma. Eso obviamente ya no pasa en el libro, es como la continuación según mi mente. Y regresando a todo esto que hemos comentado sobre lo que representa el libro, el contexto en el que está puesto, yo digo que pudiera ser una representación del establishment que está puesto en Eberio, y Norma viéndola desde el lado de lo del movimiento y la contracultura y todo. Y finalmente como el establishment pues acaba de todas maneras oprimiendo eso, ¿no? Como hay un momento en el que es como, no te preocupes, no, estoy bien. Porque como que podemos los dos convivir en un mismo plano, pero la realidad es que no. Uno tiene que sobreponerse al otro y en este caso pues es Eberio. Y bueno, pues ya, esa es nuestra interpretación, bueno, la de aquí de Carmen. Redes, entonces, del deep web. Pues ya lo dejamos ahí para que ustedes lo platiquen, le den una leída y nos digan qué les parece. Y lo que sí quería comentar pues es que el libro está bastante recomendable. Tiene una estructura, como ya les comentamos, pues bastante original, lo cual creo que le suma muchos puntos a su favor. Te decía yo que tiene este lenguaje en el cual estableces una conexión con el autor, porque realmente pues el hecho de que sea tan experimental y que logres entender como las claves en las cuales está escrito te hace como más cercano y por lo tanto pues lo disfrutas más y creo que esas son de las cosas que más valen la pena del autor, y en específico de este libro, que sí tiene muchas cosas así raras. Sí, la verdad es que está bastante bueno. Solamente recordar, como ya lo comentamos, es un libro bastante agresivo. Sí. Y hay una parte específicamente que es en una de las tantas peleas que tiene, que yo estaba leyendo y decía, órale, estas son páginas y páginas escritas todo como si estuviera gritado. Y es que así es todo el libro, ¿no? Es una gritadera y una confrontación constante. Pero está padre, la verdad es que sí, buen libro. Y eso nos lleva a la pregunta final. ¿Lo leerías antes del fin del mundo? Yo digo que sí, creo que por los elementos que ya les comentamos vale mucho la pena leerlo, así que definitivamente lo leería antes del fin del mundo. ¿Tu caso? Sí, yo también lo leería antes del final. Muy bien. La verdad es que sí, está muy recomendado. Y comentarles que este es el primero de 3 libros que leemos de José Agustín, Abolición de la Propiedad. El siguiente, por si lo quieren buscar y pues de alguna manera ser partícipes de otra forma de este programa,
va a ser De Perfil, que recordando Juan Villoro, fue el libro por el cual comenzó a leer, ¿no? Y aparentemente hay muchos que José Agustín ha sido eso para ellos. Así que, pues bueno, iremos con De Perfil. Búsquenlo, léanlo y nos vemos aquí la próxima semana en su programa favorito, Libros para afrontar el fin del mundo. Bye.